Buenas tardes, por acá les saluda Nora Barrios, acá con un invitado muy especial, Ronald González, ingeniero forestal, licenciado en Contaduría Pública, con una maestría en Mercado de Productos Forestales y un doctorado en pulpa y papel de biomateriales que más adelante nos va a explicar un poco de la terminología y también una maestría en Administración de Empresas. Pero bueno, vamos a dejar que Ronald nos cuente su trayectoria. Ronald, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Gusto en saludarte. Hola Nora, muchísimas gracias por la oportunidad de hablarle a todas estas personas en el sector forestal en Venezuela y que están ahorita en diferentes partes del mundo. Y muchísimas gracias por hacer este chat forestal para que nos enteremos de qué está haciendo cada quien y nos podamos, digamos, en un futuro conectar y seguir los lazos de cooperación. Qué bueno, no, para nosotros es un placer saber de tu trayectoria que ha sido bastante extensa y que va a gustar mucho para que sirva de ejemplo a los jóvenes y a nosotros también, los grandecitos. Pero para empezar, cuéntanos cómo llegaste a estudiar forestal, cómo llegaste a Mérida. Bien, bueno, llegué a Mérida gracias a una beca del grupo Smurfit Kappa en ese entonces, ahorita se llama Smurfit West Rock. Yo vengo de una zona pobre en Acarigua, Portuguesa, Barrio Bolívar, y años después, cuando estaba en el tercer año de bachillerato, la empresa Smurfit Kappa estaba dando becas para estudiar en un internado. Era becas para estudiar técnico medio forestal o Bien, técnico medio en producción de pulpa y papel. Y entre los requisitos era tener un buen promedio académico y venir de zonas de escasos recursos económicos. Ese año la compañía Smurfit Kappa le dio becas a 24 estudiantes wow. y fue una experiencia muy bonita, muy interesante. Cuando te digo que venía de una zona pobre, es que cuando llegamos al internado hubo cambios significativos en nuestro estilo de vida. Teníamos y podíamos dormir con aire acondicionado, teníamos desayuno, almuerzo, cena y refrigerios, teníamos los cuadernos, computadoras, calculadoras, zapatos deportivos que nos daba la compañía, botas Farazani para ir al campo, Mm. para trabajar, nos daba todo. Lo único que nos pedían era estudiar bastante y trabajar bastante. Fue una experiencia muy bonita lo que Smurfit Kappa y sus trabajadores hicieron por nosotros, porque ellos cambiaron nuestras vidas. Ellos hicieron una actividad social que realmente no la he visto en otras partes del mundo. Y He mira, les mejoró visitado la muchas vida a muchas compañías. personas. He visitado muchas compañías en diferentes sitios y realmente no he visto algo parecido a lo que Smurfit Kappa hizo en cuanto a becar a estudiantes provenientes de las zonas de las operaciones y dar la oportunidad y enseñarles un oficio nuevo. Te confieso que antes de conocer a Smurfit, realmente sí yo quería hacer muchas cosas, pero no tenía los medios para hacerlo y ellos lo hicieron. Y quiero recalcar que fueron los trabajadores de Smurfit que nos ayudaron porque quienes daban clase en la parte técnica eran ingenieros que estaban manejando las fincas, como Jürgen Stock, Jesús Espinosa, Jorge Guerrero, Julio Rojas eh, y Julio Linares. Y yo conocía a los profesores de la Universidad de los Andes antes de llegar a la Universidad de los Andes, porque cuando estábamos en Ujú. las fincas, ellos siempre hablaban de Wilfredo Franco, de Vicente Garay, en la parte, por ejemplo, de suelos, cuando Julio Rojas nos daba las clases de suelo, siempre hablaba de los profesores que le daban clase a ellos. Y fue una experiencia muy, muy bonita. La escuela Smurfit, Escuela Técnica Agropecuaria Smurfit Cartón de Venezuela nos ayudó tanto que nos hizo cambiar la forma de pensar. Nos dieron todos los recursos físicos, pero también intelectuales. Nos daban muchos talleres de aprendizaje,
de cómo pensar, cómo organizar las ideas y cómo hacer investigación. Y conocimos personas que desde ese entonces hasta ahorita nos han acompañado. La profesora de informática, Dilia Pérez, fue mi profesora de informática en ese entonces. Luego trabajamos juntos en varias diferentes ocasiones y ahorita es una gran amiga aquí, vive aquí en Estados Unidos. Jürgen Stock, que ya lo mencioné, fue para mí como un padre. Si fue realmente una relación mucho más profesional, fue también mi mentor. Jesús Espinosa. eh, Cuando conocí a Jesús Espinosa, él era el que fundaba y establecía las fincas. ¿Qué significa fundar las fincas? Como lo Sí. conocimos nosotros, cuando Smurfit compraba un predio agropecuario, que bien sea estaba con dedicación agrícola o la parte de ganado, eh, y se compraba la finca, Jesús transformaba ese predio a un predio forestal. Nosotros le decíamos que él la fundaba. Y es un Ok. trabajo bastante importante. Jesús llegaba a las 4 de la mañana, manejaban cuadrillas de 400, 500 obreros, decenas de tractores para establecer las plantaciones. Y nosotros, digamos, veíamos eso, veíamos el ejemplo de trabajo constante, de trabajo fuerte. Veíamos la disciplina que impartía Rafael Ricci a toda la organización. Veíamos a personas como Julio Rojas, que aprendimos que viene también de escasos recursos económicos y fue a estudiar a Estados Unidos. Y nosotros dijimos, bueno, si Julio Rojas lo pudo hacer, nosotros también podemos hacerlo. Entonces nos permitió soñar, nos dio las herramientas y todos nosotros estamos haciendo diferentes cosas en diferentes partes del mundo. Y creo que fue un programa en que los que estuvieron alrededor de ese programa deberían sentirse muy orgullosos. Lo que hicieron porque no hay nada más noble en este mundo que ayudar y cambiar vidas. Sí, mejora la calidad de vida a las familias. Luego Sí. a los 3 años del internado, ellos le daban becas a los que tenían mejores promedios. Y este año le dieron beca a 2 personas. Tuve la oportunidad de ir a estudiar ingeniería forestal en Mérida. Para mí eso era algo que un imposible. Para mí era un Nunca he imaginado. sueño. Para mí era un sueño. Qué Porque maravilla. cuando vienes de muy bajos recursos económicos, eh, eso para mí era casi como imposible. Y todas estas personas lo hicieron posible. Y lo hicieron con amor y con mucho cariño y mucha dedicación. Por eso es que siempre voy a estar muy agradecido a todos los trabajadores de Smurfit Kappa y a todos los que hicieron este gran proyecto. Y ya en el año 1999 llegué a Mérida a estudiar ingeniería forestal. Estudié un año de ingeniería forestal y siempre me apasionó la parte económica, la parte de finanzas y me fui a hacer también una carrera paralela con Wow. contaduría pública. Es interesante porque después cuando me graduó, yo siempre vi contaduría pública como un accesorio, como que mi segunda carrera, y luego fue al Ok. revés. Contaduría pública se convirtió en mi primera carrera y ingeniería forestal fue la parte técnica adicional. No, no, no lo Wow. pensaba así. Cosas de vida. ¿Y en la facultad ya era por año o semestre? Ya era por año, era la segunda corte que estaba por año, y claro, cuando hay transiciones siempre hay resistencia al cambio. Por supuesto. Pero para nosotros, lo que estábamos comenzando de nuevo, no había mucha diferencia, ¿sí? Pero claro, había quizás algunas improvisaciones en cuanto Era lo nuevo. al pensum, a lo que era nuevo. Bien. Y allí 5 años de carrera. Sí, un poquito más de 5 años porque hubo un paro petrolero en el 2002 Dos, tres, y, por ahí. y lo hicimos en 5 años, 5 años y algo, 6 años. En paralelo con contaduría pública, mi meta era graduarme lo más rápido posible porque a pesar de que Smurfit Kappa nos daba una beca para estudiar en Mérida, ciertamente la inflación, la situación país
se comía todo esfuerzo que uno podía traer la parte monetaria, entonces quería graduarme muy rápido de Mérida e irme a trabajar. Bien, y los amigos, los profesores, había tiempo para Ronald porque con dos carreras paralelas, Sí, eh, había complejo. mucho corre-corre, porque me iba a las 7 de la mañana a tomar clases de ingeniería forestal y luego a mediodía me iba a contaduría pública porque había clase de 12 a 2 y luego me venía otra vez a forestal a tomar clase, luego otra vez a contaduría pública porque había clase de 6 a 8 de la noche y en los intensivos en el verano tomaba varias materias. En vez de tomar una o dos, tomaba tres, cuatro. En cuanto a profesores, tremendos ejemplos en la facultad. No tuve la oportunidad de que el profesor Wilfredo Franco me diera clase, pero lo vi en varias presentaciones. Bien, Me encantaba cómo Wilfredo Franco hablaba. Su tono pausado, estructurado. Cuando yo tenía 17 años, conocí al profesor Wilfredo Franco y le pregunté cómo usted hace para las presentaciones. Y él me bien. explicó. Y lo que él me dijo, todavía lo coloco en práctica, lo uso y se lo digo a mis estudiantes aquí en Estados Unidos, cómo hacer las presentaciones. ¿Sí? Bien, y eso, y a ver, regálanos un poquito de ese conocimiento. ¿Qué te quedó? ¿Qué pones en práctica? Lo que el profesor Franco me dio en ese entonces y lo que recuerdo y lo que pongo en práctica ahorita es que primero, si vas a armar una presentación, trata de armarla desde cero. Muchas veces nosotros tenemos una presentación que ya se ha hecho, actualmente con todo PowerPoint, en ese entonces eran slides, eran diapositivas, pero trata de armarla desde cero. Entonces me decía, mira, agarra una hoja en blanco y haz cuadritos y cada cuadrito un slide y ve marcando las ideas, colócalo ahí. Al día siguiente, revisa otra vez. Entonces, esto quiere decir que tienes que hacer la presentación 2 o 3 semanas antes. Bien, Al día siguiente vuelve a revisar la idea y mira si el flujo de idea está bien, si la historia está ahí. Al tercer, cuarto día es cuando comienzas a armar la presentación, ya colocar las cosas. Entonces, más que todo es para asegurar que hay una historia de trasfondo en la presentación, un mensaje. ¿Sí? Y eso todavía se lo digo a mis estudiantes para que hagan las presentaciones. Es una enseñanza bien interesante. bueno, ya lo voy a aplicar yo también, a ver cómo me funciona. En la facultad bueno, también conocí a profesor Vicente Garay, siempre nos ayudó, creo que Vicente nos ayudó a todos nosotros, Lino Valera, profesora, profesor Idel Contreras. Viajé mucho con el profesor Miguel Plonchak, que habían presentaciones que hicimos en diferentes sitios, compartimos bastante con Miguel Plonchak y con su esposa, eh, eh, muy gratas personas. Claro, y también mis amigos en Forestal. Ciertamente no tuve mucho tiempo como para irme a ir a tomar cerveza con ellos, que es parte de nuestra cultura, parte de nuestra experiencia como estudiante. Tuve pocas ocasiones y la disfruté bastante, pero me hubiese gustado tener más oportunidades. Sí, pero como todo estudiante muy aplicado, pues después se ve ya a la salida. Y la trayectoria profesional siguió en Murphy, me imagino. Yo, después de que me gradué en Mérida, me fui a trabajar en la división de fibra, división forestal, y comencé en el escalafón más bajo de la parte de Contraloría. Y comencé a aprender todos los procesos administrativos de la división. Y la idea de eso era entrenarme en la parte financiera. Llegué luego de un año, eh, tuve como 3 promociones y llegué al puesto de asistente al contralor de la división. Y por situación país, ya había decidido irme. Jurgen Stock había viajado a una reunión anual de Cancore en Carolina del Norte y ahí conoció a un profesor que se llama Orlando Rojas. Bien, El profesor Orlando Rojas es originario de Mérida, brillante. Él
es profesor de ingeniería química, era profesor de ingeniería química en la ULA y también daba clases en forestal con un profesor llamado Víctor Peña. El profesor, ah, sí, Víctor Peña lo conozco, sí. Exacto. Y ellos daban tecnología de la madera, procesos de pulpeo, celulosa. Entonces, Jürgen esto conoce a este profesor que ya estaba aquí dando clase en la Universidad de Carolina del Norte y le dice a Jürgen, Jürgen, estamos, si conoces a personas que quieran venir a hacer posgrado o doctorado, dile que busquen al profesor Orlando Rojas en la Universidad de Carolina del Norte. Jürgen se regresa a Carigua, portugués, me comenta eso y yo de una vez comencé a llamar al profesor Rojas en Carolina del Norte y comencé el proceso de aplicación para la beca. Quiero comentarte algo Bien. del profesor Rojas antes de Ujú. seguir sobre la parte académica de trabajo. Profesor Rojas fue profesor de la Universidad de los Andes, luego concursó y ganó para ser profesor en la Universidad de Carolina del Norte. Estando ahí, reclutó muchos estudiantes de Venezuela, Colombia, China, tiene uno de los grupos más impactantes de toda la universidad. Eh, y lo digo esto porque es orgullo andino venezolano. Sí. Luego viene el país, Finlandia, y lo contrata, no una universidad, sino Finlandia, y le da el título de FIDI-Pro, que significa Finland Distinguished Professor, profesor distinguido finlandés. Y lo contrata y se lo roba a NC State University, se lo lleva a Finlandia. Allí arma otra vez un grupo fenomenal, le va muy bien. Wow. Y luego viene Canadá. Y Canadá viene y se roba al doctor Rojas de Finlandia y se lo lleva, donde está ahorita, a la Universidad de British Columbia. El profesor Rojas también tiene ahorita un grupo muy grande, es director del centro más importante de bioproductos en toda Canadá Wow. y tiene el rango de profesor más importante en toda Canadá. Y lo digo esto porque es orgullo venezolano, andino, pero también porque el profesor Rojas ha estado en la tarea de cambiar vidas. Y cambiar vidas es ese proceso cuando reclutas a personas que tienen potencial y le das la oportunidad para que vengan a estudiar y comienza un proceso donde él es el mentor y le ayuda a estas personas con potenciales para establecer y hacer una nueva carrera. Y no es Bien. solamente un efecto que está ayudando a una persona, porque a corto plazo tú le estás dando beca a una persona, pues esa persona luego va a ayudar a su familia. Es un efecto cascada muy importante. Entonces, realmente siempre tengo la oportunidad, menciono el efecto que ha tenido personas como el profesor Rojas en nosotros. El profesor Rojas, igual que Víctor Peña, son muy conocidos en Venezuela en la industria de papel por sus trayectorias en la ABTCP, que era la Asociación Venezolana de Técnicos de Celulosa y Papel, y actualmente también con la ACOTEPAC, que es la Asociación Colombiana de Técnicos de Celulosa y Papel. Bien, estudié en la Universidad de Carolina del Norte, hice una maestría en productos forestales. Realmente yo quería hacer una maestría y no quería estudiar más, Bien. pero termino la maestría en mercadeo de productos forestales, la termino en el 2008. 2008 fue cuando hubo la crisis financiera fuerte, que fue la burbuja que estalló por la cuestión relacionada a los precios de las casas, Sí, claro. despidos masivos, nadie estaba contratando. Wow. Y entonces, en ese entonces, eh, conocí al vicepresidente global de International Paper, que se llama Richard Phillips, y estaba en un proceso de retirarse de International Paper. Él era vicepresidente global de tecnología y manufactura y tenía un carácter muy fuerte, como de lo que uno se espera con estas personas que han trabajado en las compañías. Y prácticamente contrataba a las personas y a la semana, a los 3 días, los botaba en la universidad. Comencé a trabajar con él y digamos que le aguanté la mecha, como se dice en el llano,
porque yo venía a trabajar con todas estas personas en Smurfit, que básicamente es el entrenamiento corporativo Fuerte. de entregar resultados, Sí, básicamente. claro. ¿Sí? Y tuve la oportunidad entonces de hacer el doctorado con el profesor Richard Phillips, que venía de International Paper, y terminando el doctorado, todavía estaba la situación de la crisis financiera, todavía en el 2011 se sentía muy fuerte, 3 años después, y no había mucha oportunidad de trabajo. Entonces la universidad me ofreció para dar clases, terminando el doctorado, y me dijeron, mira, termina, haz el MBA, un MBA en finanzas corporativas con la universidad. Entonces lo hice ahí y me salió prácticamente gratis mientras das clases. Entonces lo hice. Entonces, de alguna forma, digamos que esto de estar donde estoy ahorita no fue tan planificado, sino que Se te fue nos dando. fuimos ajustando a las posibilidades que había y fuimos tomando las oportunidades. Y luego fue cuando, terminando la maestría, apliqué a una posición con una empresa sueca que se llama Essity. En Mm. ese entonces se llamaba SCA, y ellos son los productores de papeles higiénicos más grandes a nivel global. Y la última posición que tuve con ellos fue de contralor corporativo para manufactura y logística, con responsabilidades en Norteamérica y Sudamérica. Teníamos cerca de 30 instalaciones de molinos, de conversión, y yo llevaba toda la parte financiera, desde la parte corporativa, visitaba los molinos y hacía toda la parte financiera que aprendí con el grupo Smurfit, eh, que es algo bastante interesante porque el nivel de control financiero que hacía Smurfit y que todavía hace Smurfit es bastante interesante, y que permite dar valor a las operaciones por el seguimiento que se le hace a las inversiones y validación de la parte técnica. Sí, entonces trabajé con el grupo SCT por varios años, hasta el 2015. En el 2015, una situación familiar, mi esposa se enferma y tomé una posición en la Universidad de Carolina del Norte como profesor asistente. Llego a la universidad y me pareció muy lento el proceso, demasiado lento comparado con la Con la vida, dinámica empresarial. sí, tan rápida, el mundo corporativo. Y fue tanto que cuando yo le dije a Essity en Filadelfia, donde trabajaba, que me iba a ir, me dijeron, ve, vete a Carolina del Norte, y me dejaron el mismo sueldo, me dejaron la posición, te vamos a ver en 3, 4 meses, me dijeron. Y me dejaron ir. Y, Como un permiso pero sabático. me pagaban y todo, porque me dijeron, mira, Ah, sí, fue así, porque mira, ¿cómo hacemos para retenerte? Te cambiamos de puesto, te mandamos para otro país. No, no es eso, es situación familiar. bien. Pero bueno, tenían razón, porque a los 3, 4 meses realmente entendí que no, la universidad no era para mí, Ok. y me quería volver, pero en ese entonces mi esposa fallece. Y Bien. entonces, ya con un niño de 3 años, la universidad para mí fue la mejor opción. Por el Eh, niño. claro, porque sencillamente ya el niño es la prioridad, Mm. y la universidad me permitió de alguna forma estar al lado de él. Y fue algo bastante interesante. Yo digo todo esto porque no sé para dónde va hasta que llega, como decía mi abuela. Eh, pero fue básicamente diferentes opciones en la vida, y uno se iba acoplando a lo que había. Bien, estando ya en la universidad, sigue siendo lento el proceso, y entonces me dije, bueno, no puedo trabajar con compañías porque tengo que estar pendiente
eh, de tu hijo. de tu hijo, de mi hijo. Y entonces lo que hice, bueno, si no puedo ir a trabajar con compañía, entonces voy a hacer que la compañía venga a trabajar conmigo. Y lo Bien, hicimos. En el 2016 establecimos un grupo que se llama Grupo enfocado a la conversión económica y sostenibilidad. Se llama Connexus en inglés, Conversion Economics and Sustainability. Y en el 2019 establecimos una entidad nueva que se llama Tissue Pack Innovation Lab, que era un laboratorio de innovación para papeles higiénicos. Y en el 2021 establecimos una entidad que se llama SAFI, que significa Sustainable and Alternative Fibers Initiative. Actualmente con SAFI tenemos cerca de 30 compañías que nos dan apoyo financiero anualmente para pagarle a mis estudiantes. También tenemos apoyo financiero por parte de la Fundación Rockefeller, Canopy y otras entidades del gobierno. ¿Cómo funciona esto? Es que la universidad a mí no me da dinero para operar. De hecho, es al revés. Por cada, digamos, $1.000.000 que puedo traer a la universidad, la universidad me quita una parte, casi la mitad, para sus operaciones, para lo que viene siendo, sí, claro. eh, digamos, lo que se llama overhead. Y lo que queda es para pagarle a mis estudiantes. Y Bien. entonces, con eso, básicamente, lo que hacemos es que estamos generando ideas todos los días, muy frecuentemente, para venderle las ideas a las compañías y a las entidades federales para que ellos nos den el dinero y nosotros podemos pagarle entonces a los estudiantes. Qué buena iniciativa. Qué bueno. Y aparte de eso, sigues dando clase. Sí, soy profesor a full desde el 2015. Comencé como asistente, luego asociado y es parte de mi trabajo como profesor. Doy clase, pero también hago investigación. Bien, También em, el curso que nosotros damos aquí en la Universidad de Carolina del Norte es el único curso que se da a nivel global, que es en el área de análisis tecnoeconómico específico para la industria de la pulpa y papel. Y hacemos análisis fuertes, donde le enseñamos a los ingenieros cómo hacer análisis financieros desde lo más básico a lo más complejo, llegando incluso a la revisión de CAPEX, de inversión de capital. Y otras universidades han querido hacer algo similar, por eso es que una vez al año voy y doy una clase en la Universidad de Boku, en Austria, y también bien. en la Universidad de Aalto, en Finlandia, donde voy y doy la clase una vez al año eh, para grupos tanto a nivel doctoral como de pregrado. De la misma materia. De la misma Sí, materia que acá. sí. Bien. ¿Y el doctorado es en biomateriales? ¿Es porque estás trabajando con productos para pulpa y papel que sean... Sí, de hecho, a nivel global ha habido una situación en que las escuelas tradicionales de madera y papel han estado cerrando. Y NC State University y hay otras 4 o 5 en el país que son las que quedan solamente. Eh, entonces somos como que los últimos que vamos quedando. Bien, Y hemos hecho la transición, porque nuestro departamento antes se llamaba Wood and Paper Science, viene siendo madera y ciencia del papel, y luego para hacerlo más atractivo le llamamos Forest Biomaterials, que vienen siendo biomateriales del bosque. Y hacemos bastante investigación a las finales en papel, pero también biomateriales. Y biomateriales incluye, por ejemplo, residuos agrícolas o extractivos de los residuos agrícolas y para agregar valor, que es básicamente la misma línea de investigación que lleva el profesor Rojas en la Universidad de British Columbia, pero el doctor Rojas es el nivel más avanzado en cuanto a
abrir los puentes de conocimiento, básicamente. Qué bueno, interesante. Ronald, y sobre la certificación de la creación de valor de industrias forestales, ¿en qué consiste esa certificación? No la había escuchado. Ah, sí, eso fue con el grupo SCT, SCA, en los cuales ellos tomaban cada año ejecutivos y lo enviaban a Suecia a entrenarlos en la Escuela de Economía de Estocolmo. Entonces íbamos y nos internábamos prácticamente que varios meses. Íbamos por 2 semanas, regresábamos 2 semanas, regresábamos 2 semanas, de las 7 de la mañana a las 9 de la noche, fines de semana incluidos. Y era enfocado a la creación de valor para empresas en el sector de papel. Y fue algo Bien, bastante interesante porque te daban toda la parte de conceptos básicos y cómo es el comportamiento de las empresas en el sector forestal y cuál es el análisis que se debería hacer y cuáles son los rendimientos financieros esperados. Entonces te entrenaban de alguna forma, en este caso, para entender cómo hacer los análisis financieros a empresas de este sector por el tipo de negocio que conlleva el sector forestal. bien, muy bien. Ahora sí, como hablaste de becas, vamos a ver cómo son esas becas. Me has hablado de que de ingeniería química, de forestal. Cuéntanos un poco de tus alumnos, las personas que estén interesadas en tomar la beca. Bien, actualmente en mi grupo tenemos 20 estudiantes de doctorado. Creo que un 80% son venezolanos y de Colombia. También tengo personas de India, Bangladesh. He tenido personas de Brasil en el pasado, Argentina, España. Y cómo funciona es lo siguiente. Hace unos minutos te decía que nosotros le vendemos las ideas a las compañías y al gobierno federal. Ellos nos pagan y con ese dinero nosotros le pagamos a los estudiantes. Nosotros damos becas completas que incluyen el pago de la universidad y también un salario para los estudiantes. Cada estudiante nos cuesta cerca de $250,000 para hacer un doctorado. Eso lo tenemos que pagar nosotros. De 4 años. Sí, de 3 años y medio, 4 años. Bien. Y el estudiante viene y con eso se paga la universidad, pero también tiene su salario para vivir muy cómodamente. Ahora bien, ¿qué se necesita para optar a la beca? Primero, se necesita tener buen promedio académico y también tener buen dominio del idioma inglés. Tienen que tomar la prueba TOEFL o Duolingo y deben obtener el puntaje que requiere la universidad. Eso lo exige la ¿Puntaje universidad. del TOEFL o el puntaje de algún examen que deben presentar? De TOEFL, sí. Bien. Básicamente el puntaje del examen del TOEFL lo coloca la universidad y es el mínimo que se necesita. Y bueno, el estudiante aplica, yo evalúo más que toda la parte técnica y también cómo la persona se puede acoplar a trabajar en equipo y el empuje de la persona para hacer las cosas. Nosotros hacemos entrevistas que pueden durar 2 días, en los cuales traemos al estudiante para acá, lo hacemos hacer una presentación y vemos cómo se interacciona con el equipo. Luego yo voy y le pregunto a mi equipo, ¿contratamos o no contratamos? Y mi equipo me dice, sí, yo creo que va a ser un buen fit para nosotros o no. ¿Sí? Porque básicamente una combinación aparte técnica, pero también cómo se puede acoplar con el equipo, cómo responde las preguntas. Lo ponemos en posiciones un poquito difíciles, incómodas, para ver cómo reacciona, que básicamente viene siendo una prueba para un futuro, cuando la persona está en estrés, para ver cómo se puede manejar. Y esas competencias blandas que tienen que hoy día manejar en paralelo Sí, al conocimiento. sí, exactamente. Sí, que ahora está tomando mucho auge en cualquier trabajo, en cualquier área que se quieran proyectar. Sí.
Bien. ¿Y cómo hacen para contactarte? Bueno, coloca mi nombre, Ronald González, y NC State University, NCU, y ahí va a aparecer la página web, está la información del correo electrónico. Yo sugiero que antes de contactarme, porque siempre la pregunta que voy a hacer es, ¿ya tienes el inglés aprobado? Una vez que tengas el inglés aprobado, entonces sería muy fácil hacerlo. Pero te quería comentar que no solamente es mi grupo que está dando becas, hay muchos grupos de investigación en mi universidad, en mi departamento que están dando becas. Nosotros los venezolanos tenemos una muy buena fama en mi departamento. Cada vez que un profesor escucha que hay un estudiante venezolano aplicando a nuestro programa forestal o programa de papel, se lo pelean básicamente, porque ellos saben que son estudiantes buenos. Eh, Dedicados, bien. sí, tenemos buen prestigio aquí y bueno, hay que mantenerlo. En cuanto a también a oportunidades, como le mencioné, para estudiar en la Universidad de British Columbia con el profesor Rojas, también en Finlandia, en Aalto University, ¿no? Depende de lo que el estudiante quiera hacer. Pero yo lo que quiero es enfatizar que las oportunidades de beca no es solamente en la Universidad de Carolina del Norte, sino también en otros sitios. Lo importante es prepararse. Ahorita en esta situación que vive Venezuela, sé que realmente es cuesta arriba ir a la universidad, tanto para estudiantes como para profesores. Y por eso es este mensaje a la nueva generación de seguir luchando, seguir bregando, porque hay oportunidades en las cuales ellos pueden competir y pueden obtener becas para estudiar. Bien. ¿Y esas becas para ingenieros químicos, ingenieros forestales, básicamente esas dos carreras o solamente química? Nosotros damos becas de pregrado, Bien. perdón, becas eh, a nivel doctorado, pero el pregrado tiene que ser ingeniería química, ingeniería forestal, ingeniería de procesos, agroindustrial, bioquímica. Actualmente estoy trayendo muchos estudiantes de Cali, Colombia. Ellos tienen un pregrado en ingeniería bioquímica. Bien. Y bueno, de Mérida hemos traído muchos ingenieros químicos. He tratado en el pasado de traerme estudiantes de la Facultad de Forestal, pero no han tenido el inglés Mm. aprobado. Entonces es algo muy importante que deben tenerlo. Bien, ojalá que nos estén escuchando y los que estén comenzando carrera, pues sea inspiración para que empiecen a estudiar inglés y puedan tener estas oportunidades. Y el tiempo, por lo menos personas que estén graduadas con tiempo, con años, ¿pueden optar a la beca o tienen alguna restricción la edad? No hay ninguna restricción. De hecho, yo prefiero contratar personas que han estado en la industria Bien. porque ya tienen, digamos, algún entrenamiento en cuanto al trabajo. Me pasa mucho, por ejemplo, que a veces hay trabajadores de Smurfit Colombia que ya tienen 10 años, 8 años trabajando y me llaman, me escriben para buscando becas. Y ya cuando me escriben, yo no tengo que ni pedir referencia, porque yo sé que si duró en Smurfit más de 2 años y no lo han votado, entonces bueno, ¿sí? Entonces ya sé que vamos a traerlos. Qué bueno. Ah, muy bien. Ojalá que las personas que escuchen esta entrevista que te contacten y puedan tener allí una opción. Y Ronald, se nos acaba el tiempo. ¿Qué mensaje le das a las nuevas generaciones que hoy día están estudiando o seleccionando la carrera, bien sea forestal o cualquier otra? Hay muchas oportunidades en nuestro sector, es impresionante. Nosotros establecemos bosques, creamos vida y con eso producimos fibras para desarrollar materiales que se utilizan en diferentes aplicaciones para construir una casa, para construir textiles, para construir materiales avanzados, para elaborar papel. Hay muchas aplicaciones que se están desarrollando a partir del bosque. Hay un proceso en el cual se está reemplazando productos plásticos por productos del bosque.
y la demanda que existe de estas personas ha estado aumentando en los últimos años. Hay una materia que daba el profesor Lozada. El primer nombre del profesor Lozada se me olvidó. José. José Lozada, sí. Él daba una materia de impacto ambiental. Sí, Aquí luego, el boom ahorita que está es el análisis de ciclo de carbono, que viene siendo el Life Cycle Analysis. De alguna forma se desprende del impacto ambiental que daba el profesor Lozada en ese entonces. Personas que están ahorita entrenándose en esta área de impacto ambiental, de análisis de ciclo de vida, son muy buscadas. Te quiero comentar algo. Como me he traído muchos estudiantes de Mérida, de Venezuela, de Vigía, de Boconó, hay varios casos en los cuales me he traído estudiantes, por ejemplo, de Boconó, Trujillo, y a los 3 meses de estar aquí han hecho cosas que los demás no han hecho en 2, 3 años. qué bueno. Vienen por la creatividad, el enfoque, el esfuerzo. En 3 meses ya son líderes de las áreas donde están ellos. Hace unos años atrás me traje a un estudiante merideño, se graduó en la ULA, ingeniería química, por situación del país se fue a Perú y estaba vendiendo aceite para carros en Perú. Conocí de él, hablé con los profesores que fueron sus tutores en Mérida, me dijeron que la persona era muy, muy buena en la parte de simulación de procesos industriales. Me lo traigo y sí, a los 3 meses, 4 meses ya estaba desarrollando cosas que no habían podido desarrollar en varios años. Y ha desarrollado cosas que son ahorita referencias mundiales en lo que hacemos. Por eso es que cuando los profesores saben que hay estudiantes venezolanos aplicando, se interesan mucho en ellos porque saben que vienen a trabajar bastante. Una Y ya comunidad. ese joven ya terminó la maestría y ya está ejerciendo, ya. Está terminando el doctorado. De hecho, todos mis estudiantes que se están graduando se gradúan ya con trabajo. Muchos de ellos a 6 meses, incluso recientemente eh, pasó que una de mis estudiantes, un año antes de graduarse, ya tenía un trabajo ya asegurado y en una transnacional bastante importante y un cargo bastante importante. Usualmente se consiguen trabajos 6 o 3 meses antes de graduarse y no es una oferta, pueden ser 3, 4 ofertas de trabajo. Son bastante. ¿Dentro de los Estados Unidos o en otro país? Sí, no, bueno, más que todo dentro de Estados Unidos, pero también reciben ofertas de otros países. O sea, es sumamente importante. El que hace la maestría tiene la opción de quedarse trabajando y tener ofertas. Sí, pero usualmente ahorita estamos, digamos, de alguna forma, dando más prioridad para que el estudiante haga doctorado más que maestría. La diferencia entre maestría y doctorado es un año y medio más, un año, año y medio más, pero te abre más las puertas para un futuro hacer otras cosas. Bien. ¿Y debe tener una maestría antes para hacer posgrado o No no? necesariamente. De hecho, muchos de mis estudiantes ahorita no han tenido una maestría, pues ya no estamos pidiendo, sino que van directamente, luego de haber tenido su ingeniería, van directamente al programa doctoral. Qué bueno, Sí, maravillosamente bien. Entonces la diferencia es el tiempo. sí, sí. Y entonces el mensaje que le das a los jóvenes, aprender el idioma para que tengan estas Sí, y también oportunidades. buscar a un mentor, alguien que le pueda guiar y ayudar en dar consejos. A la final uno se toma sus propias decisiones, pero es muy bueno escuchar alrededor y basado en lo que uno escucha, hacer su propio criterio y tomar decisiones. Y a los que no son tan jóvenes como nosotros, ayudar a la nueva generación en cuanto a escucharlo y darle consejos, en cuanto a las opciones que hay, ¿sí? Pero creo que es muy importante para los jóvenes, especialmente en Venezuela, saber que hay oportunidades, que hay que esforzarse para esas oportunidades y que hay que tocar la puerta. Yo toqué la puerta muchas veces. Esto no fue que toqué una sola vez y se me dio. Toqué la puerta muchísimas veces.
Eh, y cada vez que me decía que no, bueno, otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que una puerta se abrió. Y ahora, Ronald, estás en el mundo empresarial, forestal y químico. Las personas que no decidan irse a la maestría, ¿qué cosas debe aprender un forestal hoy día que le recomiendes a una persona que quiera salir de una vez a trabajar? Ok, en la parte forestal, para ser bien sincero, desde que me estudié en Mérida no estudié más forestal porque luego me fui en la parte de pulpo y papel, ¿no? No te puedo Ya. hablar más que todo en la parte de pulpo y papel. Creo que en la parte de pulpo y papel sería más que todo en la parte de operaciones unitarias, de procesos, balance de masa, balance de energía, que son los básicos para las operaciones unitarias, y entender cómo se entrelaza eso con la parte financiera. Es muy importante. Y luego yo diría que en la parte forestal sería lo mismo, entender cómo un proceso de silvicultura, cuál es el efecto en la parte financiera, porque a la final todo está relacionado a la parte de costo, a la parte económica, y las cosas se van a aprobar o no de acuerdo a su impacto financiero, ¿sí? Entonces, claro, como yo estudié contaduría pública y finanzas, digo, entiendo la parte financiera, pero es que a la final es así. Las compañías toman decisiones de acuerdo a su realidad financiera. Exacto, claro. Y, y claridad de eso. Qué bonita entrevista, le va a encantar a los jóvenes que hoy están buscando superarse, seguir, avanzar. La competencia está cada día más fuerte en todos los sentidos y llega el que más tenga experiencia o maneje certificaciones, maneje programas, tenga mayor capacidad, porque realmente es una competencia de vida Sí. que todos están como a la carrera de alcanzar el éxito y de alcanzar las metas. Nora, quiero aprovechar este espacio nuevamente para agradecer a todas esas personas que han impulsado el sector forestal. Ciertamente estoy, digamos, inclinado con el grupo Smurfy Kappa porque me ayudó y me crié con ellos. Cuando digo que me crié con ellos, lo digo literalmente. A los 15 años, 16 años, yo estaba en las fincas con los obreros. Y también estaba con los ingenieros cuando nos daban clases, pero quienes nos enseñaron a trabajar fueron los obreros. Pararon a las 5 de la mañana a trabajar, con ellos hasta las 4 o 5 de la tarde. Y fue una experiencia muy linda, nos enseñaron bastante. Eh, pero fuera de Smurfit, hay empresas que también hicieron una labor muy interesante y lo siguen haciendo, como el caso de Deforsa, en el caso de Joao Leite, con la parte de lo que estableció en Deforsa, las plantaciones de eucalipto. En el caso de Smurfit, te cuento que cada vez que yo venía desde Mérida a visitar a Carigua, a visitar a mis abuelos, y cuando venía desde pasando Barina y llegando más allá de Guanare, cuando veía las primeras plantaciones de la finca La Productora de eucalipto, me sentía que ya estaba en mi casa. Sí, fue una experiencia muy bonita el haberme, digamos, formado en medio de esas plantaciones. Quiero dedicar esta conversación a todos esos trabajadores de Smurfit, Kappa, en ese entonces, Smurfit, Venezuela, que dieron todo lo posible para ayudar a la nueva generación. Y es muy importante reconocer eso porque no hay nada más noble en este mundo que ayudar a personas a cambiar vidas. Y le quiero decir que también que eso todavía continúa, porque aquí seguimos dando becas. Seguimos con ese esfuerzo que se inició hace años atrás. Seguimos dándole becas a estudiantes de Venezuela, Colombia, diferentes países, cambiando vidas. Y eso vino de allá, de lo que ellos hicieron eh, por todos nosotros. Y realmente quiero agradecer todo lo que ellos hicieron y creo que hasta el día que me muera voy a recordar todo lo que estas personas hicieron por nosotros. Yo le mencioné
Ah, hace un año atrás estaba reuniéndome con el presidente de Smurfit West Rock en Europa y le estaba dando, nos conocimos y él supo, yo estaba dando una conferencia y cuando me presentan, eh, dicen que yo estudié en la Escuela Agropecuaria Smurfit Catón de Venezuela y que tuve beca por el grupo Smurfit, porque cada vez que yo me presento en algún lado, yo digo, reconozco que mis estudios fueron pagados por el grupo Smurfit. Y entonces se me acerca Tony Smurfit y me dice, mi compañía pagó tus estudios, sí, pagó mis estudios. Y le eché todo el cuento, ¿sí? Ujú. Y muy agradecido por lo que esta gran labor social. Hay muchas empresas, muchas compañías que vienen y dicen labor social, labor social, labor social. Realmente no son labores sociales. Lo que Smurfit hizo en Venezuela fue una tremenda labor Lo social, social. sí, que realmente cambió vidas y y tuvo un impacto muy importante. A Qué bueno. todas esas personas, muchísimas gracias. Qué bonito cuando se lleva gratitud en el corazón. De verdad que se te multiplique toda esa gratitud que sientes por tu inicio y por todo ese empuje que te dio la empresa para que llegaras hasta donde estás llegando. Y qué bueno que estás multiplicando lo que recibiste en ayudar a tantos estudiantes. Seguro que cada vez vas a estar mejor y recibe un gran abrazo y saludo del sector forestal venezolano. Va a estar muy satisfecho de escucharte, de ver a dónde has llegado y todo lo que has dejado, el legado de Venezuela y cómo llevas a Smurfy en el corazón y a todas esas personas que te apoyaron, como Jürgen, como Jesús, como Rojas, que están allí siguiendo y tú estás siguiendo el liderazgo que ellos te impulsaron. De verdad que me alegra muchísimo escucharte, conocer tu trayectoria ha sido inspiración y que llegue a todos los jóvenes que puedas ayudar y que hoy no tienen ni idea de qué van a hacer en sus vidas, sea momento que escuchen esta entrevista y se motiven y también sea un cambio de vida para ellos y su familia, porque así como lo dices, es una escala de que todo el grupo familiar se beneficia cuando hay un miembro de la familia que se supera y da lo mejor de sí. Así que recibe mi gratitud y recibe mi admiración y te felicito de todo corazón y deseo lo mejor para ti. Bueno, muchísimas gracias, Nora, por la oportunidad de hablar contigo y con todo el gremio forestal en Venezuela y en diferentes partes del mundo. Muchísimas gracias. Oye, a ti, que tengas una bonita tarde. Hasta luego. Gracias. Chao.